Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Aunque se juntaren contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado, porque una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto de Dios. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Estimados hermanos, el tema de esta tarde es: la salvación cambia a las personas. La salvación es un camino de fe que cambia el rumbo de las personas de forma radical. Nadie puede decir que es hijo de Dios, que es cristiano, y ser semejante a una persona incrédula, que tiene un carácter y una conducta maliciosa e impía. El que tiene la salvación experimenta un cambio que es visto por todos, por enemigos y amigos, un cambio que contribuye a la extensión del Evangelio y a la edificación de la Iglesia del Señor. Esto fue lo que le sucedió al fariseo y maestro de la ley llamado Saulo. Él experimentó que la salvación de Dios cambia a las personas para bien. El doctor en la ley llamado Saulo era enemigo de los cristianos y de Jesús, y los perseguía hasta la muerte. Saulo fue el primer judío cazador de cristianos. Dice Hechos 9:1 al 2, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Saulo creía que era su deber perseguir a los cristianos hasta la muerte. Es lo que le habían enseñado y había aprendido de los judíos. Dice Saulo en Hechos 26:9 al 11, yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos, los forcé a blasfemar y los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El judaísmo farisaico era y es un camino de odio al enemigo en el que está justificada la venganza implacable. Hay religiones que hacen sinceramente malas a las personas.
a través de mandamientos humanos contrarios a la voluntad de Dios. Dice Jesús en Mateo 5, 21 al 22, sobre las creencias de los judíos, que oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable. Esta era una de las enseñanzas de estos judíos. Uno podía odiar, insultar, uno podía aborrecer a su prójimo con tal de que no le quitase la vida. Podía tener todo tipo de sentimiento negativo hacia él. Y dice Jesús en Mateo 5, 38 al 39, también sobre las creencias de los judíos, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. En este texto vemos como también otra enseñanza de los judíos era la venganza. En la medida del daño recibido se podía pagar al enemigo. Y en Mateo 23, 23 al 24, Jesús nos da otra de las enseñanzas de los judíos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. La religión de Saulo, el camino que seguía Saulo, era un camino de ritos, de mandamientos humanos, observados puntualmente, pero en el que no había lugar para la justicia, la misericordia y la fe. A este fariseo llamado Saulo, Dios le dio oído y ojos para que entendiera que Jesús era el Mesías Salvador prometido. Precisamente eso era lo que rechazaban los judíos del tiempo de Saulo, lo que rechazaba el propio Saulo. Rechazaba que Jesús fuera el Mesías prometido, el Mesías que había venido a este mundo. Y Dios daría a Saulo oído y ojos para entender que Jesús sí era el Mesías, Salvador prometido. Con ello, el cazador de cristianos fue cazado por Dios para la salvación, recibiendo la capacidad de oír la voz de Jesús. Dice Hechos 9, 3 al 6, que cuando Saulo iba camino de Damasco, cerca de Damasco ya, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dios vino a la vida de Saulo, a pesar de que era un enemigo de la fe, un cazador de cristianos, un enemigo de Jesús. Dios vino a la vida de Saulo, porque tenía un gran propósito para él. No solo salvarle por medio de la fe en Jesús, sino para usarle hasta el sacrificio para la extensión del Evangelio. En Hechos 9, 15 al 16, dice el Señor a Ananías, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios hizo pasar a Saulo por una experiencia tan dura como era necesario para quebrantar su corazón. Dice Hechos 9:8-9, que Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Saulo quedó ciego. Su encuentro con Dios le hizo quedar ciego, inútil, dependiente, incapaz de hacer daño a nadie. Aquel Saulo orgulloso, soberbio, aquel Saulo poderoso que iba en busca de cristianos para matarlos, había quedado ciego y vulnerable. Dios le quebrantó. Dios puede cambiar nuestras vidas de forma radical, de un momento a otro, en un instante. Saulo cambió radicalmente de vida. Fue un giro de 180 grados. En vez de ir al norte, fue al sur. Pasó de perseguir a Jesús a proclamarle por todas partes. Cuando Saulo terminó el tiempo de quebrantamiento de Dios, recuperó la vista física. A partir del momento que Dios determinó, vio, aunque conservaría una secuela de por vida, para recordarle su condición humilde, mísera y dependiente de Dios. Dice Hechos 9:10-12, que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero sobre todo, Saulo recibió otra vista mejor. Además de la vista física, recibió la vista espiritual para ver a Dios y para ver las cosas de Dios. Dice Hechos 9:17-18, que Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Mirad ahora y seas lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo da otro tipo de vista, la vista espiritual. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. A partir de ese momento, Pablo podía ver el reino de Dios. Como dijo Jesús, el que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y una vez ya como creyente, como hijo de Dios, fue incorporado a la comunidad visible de los creyentes, al pueblo de Dios o iglesia. Dice Hechos 9:18 que Saulo fue bautizado. El bautismo
no es una obra que culmina la autosalvación, como creen algunos. Hay personas que creen que la fe es su parte en la salvación y también el bautismo sigue siendo su parte en la salvación. Estas personas confían en la salvación por obras y la Biblia condena la salvación por obras. El bautismo bíblico es la señal de que es la gracia de Dios la que salva. Es la gracia de Dios la que incorpora a una persona, a su pueblo escogido visible, a la iglesia de Cristo. Dice Hechos 2:41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y dice Hechos 16:31 que Pablo dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En ambos textos vemos como antes de ser incorporados al pueblo de Dios, los creyentes y también sus hijos recibían la señal de formar parte de ese pueblo de Dios. La señal de la gracia divina. El bautismo del agua es símbolo del bautismo del Espíritu Santo, el cual es un don de Dios, el cual no se obtiene mediante esfuerzo humano, el cual nadie puede atribuirse como un mérito propio. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Desde esa condición nueva de creyente en el Mesías Redentor, ya incorporado al rebaño de Cristo, al pueblo visible o comunidad cristiana, Saulo comenzó a predicar a Jesús con fuerza por todas partes. Dice Hechos 9, 20 y 22 que Saulo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Saulo, dice más adelante, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Por tanto, Saulo pasó de perseguir a Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo Jesús en el camino. Pasó de perseguir a Jesús a predicar, a demostrar que Jesús era el Cristo. Saulo experimentó un cambio radical. Con su encuentro con Jesús, llegó a ser otra persona. De ahí el cambio de nombre, de Saulo a Pablo. Cuando un judío experimentaba un cambio en su vida, cambiaba de nombre. Desde ese momento, Saulo dejó de llamarse Saulo para ser llamado Pablo. Y Pablo escribió más tarde lo siguiente, hablando del cambio que experimentan los que tienen a Cristo como Salvador, los que experimentan el poder y la gracia de Dios en Cristo. En 2 Corintios 5, 16 al 18, Pablo dijo: nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo experimentó un cambio.
al conocer a Jesús, cambió radicalmente su carácter, su vida, sus objetivos, un cambio inmenso, radical. Y ese cambio, el cambio de la salvación en Saulo, no fue apreciado de igual manera por todos, tristemente. Un cristiano cambia para bien, pero ese cambio para bien no es apreciado igualmente por todos. Los enemigos del Evangelio de Cristo, aborrecieron a Saulo por el cambio que experimentó. Lo aborrecieron hasta tal punto que dice la Biblia que los judíos buscaban a Saulo para matarle. Dice Hechos 9, 23 al 24, que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Por qué los judíos odiaban a Saulo? ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si Jesús era el Mesías, ellos, los judíos, le habían enviado a la muerte. Si Jesús era el Mesías, los judíos habían matado al Mesías. Por eso, cuando Pablo decía que Jesús era el Mesías, cuando Pablo demostraba que Jesús era el Mesías, ellos se sentían señalados, se sentían concernidos por el mensaje de Pablo. Si Jesús era el Mesías, ellos eran culpables. Por eso aborrecían a Saulo. Además, frente al concepto de salvación por obras, de obediencia a la ley que enseñaban los judíos, los fariseos, Saulo hablaba de la salvación por gracia de Dios, por medio de la fe en Jesús. Obras frente a gracia. Dice Pablo en Efesios 2, 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Desde ese entonces, los amigos de la salvación por obras, los que enseñan la salvación por obras, de la forma que sea, enfatizando un aspecto u otro, los que enseñan la salvación por obras, aborrecen a los que creemos en la salvación por gracia. Los que enseñan la salvación por obras, aborrecen a los que enseñamos que somos salvos por la gracia de Dios. Qué triste, ¿verdad? Los que enseñan que la salvación se obtiene por méritos, por esfuerzos humanos, aborrecen a los que dicen que la salvación es un regalo de Dios en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo, pero algunos se empeñan en creer que se obtiene por obras. Algunos incluso creen que su fe es una obra, o que el acto de bautismo es una obra, y se aferran a ello. Y a los que enseñamos que la salvación es por gracia, es un regalo, de alguna manera nos aborrecen y nos persiguen. A Pablo, a Saulo, los judíos lo aborrecían hasta la muerte, sencillamente por enseñar que Dios regaló al mundo
un Salvador en su Hijo, para que todo aquel que creyese en Él tuviera salvación, perdón y vida eterna. Pero no solamente los religiosos que creen en las obras como medio de salvación aborrecen a los creyentes en Cristo. También los griegos, dice el texto, también aborrecían a Pablo y también querían matarle. Dice Hechos 9:29 que Saulo hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Los griegos procuraban matar a Pablo. ¿Por qué? Por un lado, hemos visto que los que creen en la salvación por obras aborrecen a los que creen en la salvación por gracia. Pero también, por otro lado, los que creen en la idolatría, los que practican la idolatría, aborrecen a los que creen en un Dios vivo y verdadero, a un Dios que es espíritu, a un Dios que es todopoderoso, invisible, eterno. Los griegos creían en numerosos dioses, tenían todo un panteón de dioses. Estos dioses incordiaban permanentemente a los humanos. Estos dioses solo se inmiscuían en la vida humana para hacerles daño, causándoles desgracias. A estos dioses había que aplacarles periódicamente con sacrificios, a veces humanos, a veces de personas humanas, para evitar que descargasen su ira en las personas, en los pueblos. Por esto dice Pablo en 1 Corintios 1:18 y 22 al 23, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí está refiriendo a los gentiles, a los griegos. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El Jesús del que hablaba Pablo era Dios hecho hombre. Jesús era Dios verdadero y hombre verdadero. Jesús era amoroso y redentor. Y este Jesús, Dios hombre, redentor, amoroso, dejaba en evidencia a la maldad de los dioses griegos. Para los griegos, un Dios de amor que viene al mundo a través de su Hijo para morir y salvar al mundo, esto era una locura para la mente de un griego. Que un Dios, de los muchos que ellos tenían, viniera al mundo a hacer bien a la humanidad, a hacer algo bueno por las personas. ¡Qué locura! Pero si los dioses lo único que hacen es incordiar, fastidiar, perjudicar. Por eso Pablo dice una y otra vez que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, refiriéndose a los griegos. Por tanto, Pablo tenía enemigos en los judíos y entre los griegos, enemigos de su cambio. Ni los judíos querían el cambio experimentado por Pablo, ni los griegos. Los que creen en la salvación por obras y los que creen en los dioses, en los ídolos, no quieren saber nada
de los que creemos en la salvación por gracia, por la gracia de Dios en Cristo. Pero también, tristemente, algunos cristianos tenían una actitud negativa hacia Saulo. Sentían temor y desconfianza hacia Saulo por su vida pasada. Es cierto que Saulo tuvo una vida pasada terrible, es cierto. Dice Hechos 9:13 al 14, que Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Había cristianos que tenían temor a Saulo. Pero en el fondo, este temor era no solo por la vida pasada de Saulo, sino porque hay cristianos que ponen límite a la gracia y al poder redentor de Dios. Piensan, esta persona es demasiado mala para que Dios la salve. ¿Has pensado alguna vez de alguien del pasado o del presente, de alguien que conozcas, de alguien que consideres muy malo, muy mala persona, que es imposible que Dios salve a esa persona? ¿Lo has pensado? ¿Por qué crees que es imposible que Dios salve a esa persona? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿No dice la Biblia que Dios es todopoderoso? ¿No dice la Biblia que para Dios nada es imposible? Pablo era un enemigo, Saulo era un enemigo de los cristianos, un cazador de cristianos. Iba persiguiéndolos hasta la muerte. Pero Dios tenía un propósito para Saulo. Y cuando Dios quiso, cuando llegó el momento de Dios, Dios mismo se le apareció en el camino a Damasco y le quebrantó el corazón. Le dio oído y le abrió los ojos. No hay nada imposible para Dios. Los cristianos que creen que es imposible que algunos lleguen a ser hijos de Dios, en el fondo desconfían del poder y de la gracia de Dios, de la capacidad que Dios tiene para salvar a las personas. Dice Hechos 9:21 que todos los que le oían a Saulo estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino para acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Eso decían algunos cristianos después de que Pablo llegase a la fe. Dudaban, desconfiaban de él. Desgraciadamente, más allá de las enseñanzas de la Biblia, muchos cristianos anteponen sus percepciones, sus miedos, sus prejuicios al poder y a la voluntad de Dios. Por eso dice Hechos 9:26 que cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pero Dios había hecho de Saulo un discípulo verdadero. Aunque muchos cristianos no lo entendieron así, no lo quisieron creer de entrada. A pesar de todo ello, Dios realmente había cambiado el corazón de Saulo. Dios había hecho una obra radical en la vida de Saulo.
Y por supuesto, hubo cristianos que sí creyeron en la obra de Dios y creyeron que era posible que Saulo fuese un verdadero creyente. Estos le ayudaron, le protegieron. Estos tuvieron comunión con Saulo desde el principio, porque para ellos todo es posible para Dios. Dice Hechos 9:19 que estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hubo discípulos que no tuvieron miedo de unirse a Pablo. Cuanto más grande sea nuestra fe en el poder de Dios, más fácil será confiar en que Dios puede cambiar los corazones más duros de las personas. Estos cristianos que estuvieron con Pablo y que le apoyaron, cuando Saulo tuvo problemas con los judíos o con los griegos, le ayudaron. Dice Hechos 9:25 que los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y otros cristianos, como Bernabé, incluso hablaron a favor de Saulo ante los apóstoles, para avalarle como hijo de Dios. Dice Hechos 9:27 al 28, que entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. La incorporación de Saulo a la iglesia de Cristo supuso una enorme bendición para ella. Pablo es el gran apóstol que fundó la mayoría de las primeras iglesias cristianas del Nuevo Testamento. Y es el gran maestro de la fe, el gran teólogo de la fe cristiana, de la fe en Cristo, el gran maestro que escribió medio Nuevo Testamento. Dice Hechos 9:30 al 31, que cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La salvación cambia a las personas. Eso es lo que hemos visto. Hemos hablado de que la salvación de Dios cambia a las personas para bien. Hemos visto que Saulo era enemigo de los cristianos y de Jesús, y que los perseguía hasta la muerte. Pero Dios dio oído y ojos a Saulo, para que entendiera que Jesús era el Mesías Salvador. Y Saulo cambió radicalmente de vida. Pasó de perseguir a Jesús a proclamarle en todas partes. Y hemos visto que el cambio de la salvación en Saulo no fue apreciado de igual manera por todos. Por un lado, los enemigos del Evangelio aborrecieron a Saulo por el cambio experimentado. También algunos cristianos que sentían temor y desconfianza hacia Saulo por su vida pasada le rehuían y no se juntaban con él. Pero otros cristianos que sí creían en el poder transformador de Dios, que sí creían en la obra de Dios, ayudaron, protegieron y tuvieron comunión con Saulo. Estimados hermanos, es el momento de preguntarnos, ¿somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo? ¿Hemos experimentado un cambio de carácter y de vida vieja a otra nueva según la voluntad de Dios? Que Dios nos ayude a creer y entender que la salvación cambia la vida de las personas para bien. Amén.
levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Oremos. Señor, te damos las gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas, por Cristo, por este cambio tan radical que has hecho en nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo a todos, que sigas bendiciendo a todas las personas que te necesitan por razón de salud, por la que hemos estado orando en estos días pasados. Te seguimos pidiendo, Señor, por aquellos que están recibiendo tratamiento para el cáncer, como la prima de Otto, aquellos que han sido operados, como José de Segovia o María, o que están recuperándose en sus casas, como Cristina, o como la madre de Oscar, o como Carmen Teresa. Te pedimos, Señor, también por Toño, por Moisés, y por tanto, Señor, por los que hemos venido orando en estos días pasados, por ser mayores, por ser vulnerables, o por padecer alguna cosa, Señor, la que sea. Ayúdanos a todos, ten misericordia. Guárdanos del mal y del maligno, Señor, y gloria a tu nombre. Bendito sea, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.